En este ejercicio vamos a hallar ángulos de referencia. Primero vamos a entender el concepto de ángulo de referencia. Es una distancia, por lo tanto, siempre lo vamos a dar en positivo. ¿Y qué distancia es la que nos va a dar el ángulo de referencia? Es la distancia que hay desde el lado terminal de mi ángulo hacia el eje X. Siempre es con respecto al eje X. Aquí vamos a trazar primero que nada el ángulo que tenemos, que es 6 pi quintos. Como en este caso tenemos un denominador 5, lo que voy a hacer es dividir en 5 partes cada radián de mi plano cartesiano. Sabemos que mi plano cartesiano, en esta parte donde empieza mi eje X, el del lado positivo, tengo 0 pi radianes, y cuando da la vuelta completa también tengo 2 pi radianes. Y cuando tenemos, estamos en el extremo de mi eje X, en la parte negativa, aquí llegamos a un ángulo que sería 1 pi radián. Entonces vamos a dividir en 5 partes 1 pi radián. Aquí realicé el trazo aproximado, en donde aquí la primera línea que estoy marcando sería 1/5 de pi. Aquí sería 2/5 de pi, 3/5 de pi radianes, 4/5 de pi. Y cuando llegamos a este punto, que es 1 pi completo, es porque esto es igual a 5 pi quintos, ¿sí? Que 5 quintos es un entero. Entonces, por eso es que lo dividí en 5 partes. Por lo tanto, si yo voy a trazar el ángulo de 6 pi quintos, entonces este ángulo que tenemos aquí sería el de 6 pi quintos. Recuerden que yo empiezo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, ya tracé aquí el ángulo de 6 pi quintos. Ahora, el ángulo de referencia es la distancia que hay desde donde termina mi ángulo hacia el eje X. Entonces, tenemos obviamente hacia el eje X más cercano. Por eso es que me estoy yendo hacia la parte negativa de mi eje X, ¿sí? Vamos a ver qué distancia hay desde 5 pi quintos hacia 6 pi quintos. La distancia que hay es 1 pi quintos, ¿ok? Esta es la distancia que hay desde mi lado terminal, que viene siendo este ángulo que estoy marcando aquí, ¿sí? Lo estoy marcando. La distancia que hay desde este ángulo hacia el eje X. Tenemos aquí donde termina mi ángulo y estoy midiendo cuánto hay con respecto al eje X. De 5 quintos a 6 quintos, la distancia hay 1/5 de pi. Entonces sería 1/5 pi radianes el ángulo de referencia, es lo que mide. Lo podemos escribir como pi quintos o como 1/5 de pi. De las dos formas es correcta. Bueno, ahora vamos a hallar el ángulo de referencia a menos 165 grados. Primero vamos a ubicar ese ángulo. Como es un ángulo negativo, lo voy a comenzar trazando en el sentido de las manecillas del reloj, ¿ok? Si yo lo voy a trazar en este sentido, aquí sabemos que iniciamos en 0 grados. Si voy en el sentido hacia la izquierda, entonces aquí abajo tendría el ángulo de menos 90 grados. Cuando estoy dando media vuelta, aquí tendría el ángulo de menos 180 grados. Entonces, si ustedes ubican, este ángulo de menos 165 grados está en este tercer cuadrante. Aquí se ubica. Entonces, aquí nosotros vamos a marcar el ángulo que yo sé que está entre menos 90 y menos 180, por lo tanto está en este tercer cuadrante,
y voy a trazar aproximadamente mi ángulo va a terminar aquí, ¿sí? Que sería menos 165 grados, que realmente eso lo vamos a colocar aquí, que es la medida de este ángulo. Entonces aquí sería menos 165 grados y recordamos el concepto de ángulo de referencia es la distancia que hay de mi lado terminal hacia el eje X más cercano. Entonces aquí la distancia que yo voy a medir es la que está de donde termina mi ángulo hacia el eje X más cercano, y esta distancia que hay desde menos 165 hasta menos 180 es una distancia de 15 grados. Recordamos que como es una distancia lo vamos a dar siempre en positivo, por lo tanto mi ángulo de referencia es de 15 grados. Y vamos a hallar ahora el ángulo de referencia al ángulo de menos 5 pi doceavos. Como tenemos un denominador 12, ¿sí? Un pi lo voy a dividir en 12 partes. Como ahora es un ángulo negativo, quiere decir que lo voy a empezar midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Entonces, en esta sección de abajo es donde voy a dividir en 12 partes mi plano cartesiano, de donde va desde, aquí tenemos 0 pi, y del lado izquierdo vamos a tener menos 1 pi. Vamos a dividir en 12 partes. Ya que tengo dividido en 12 partes, vamos a marcar nuestro ángulo, que sería menos 5 pi doceavos. Entonces, como es negativo, empiezo hacia la izquierda, sería menos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí, en este ángulo se encuentra mi lado en esta parte se encuentra mi lado terminal de este ángulo, y sería aquí. Este es mi ángulo, mi lado terminal. Entonces, yo ya tengo marcado el ángulo, que es menos 5 pi doceavos. ¿Qué distancia hay desde mi lado terminal hacia el eje X más cercano? El eje X más cercano es hacia el lado positivo, ¿ok? Aquí la distancia que hay son esos iguales 5 pi doceavos, pero lo vamos a dar en positivo porque es una distancia. Entonces aquí mi ángulo de referencia son 5 pi doceavos, porque después de marcar mi ángulo, la distancia que hay desde el lado terminal, que es este que estoy marcando en amarillo, hacia el eje X, pues la distancia es de 5 pi doceavos. La única diferencia es que no la voy a dar negativo porque estoy identificando una distancia.